Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, les invito a abrir sus Biblias y seguir adelante en el estudio de Nehemías. Y la semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 4 los primeros versículos de este capítulo. Y bien, mirábamos la semana pasada acerca de los ataques del enemigo. El enemigo siguió allí, no había sido acallado o derrotado ante la primera oposición, sino que ellos siguieron. Y allí el pueblo de Dios siguió enfrentando dificultades. Y bien, lo que mirábamos la semana pasada es, al pueblo de Israel y a Nehemías como líder enfrentando la burla. Y en esta tarde vamos a ir adelante y mirar lo que resta de este capítulo y vamos a ver, al pueblo enfrentando las amenazas. Ya no pasó de la burla, del reírse, ahora pasa a otro nivel. Amenazas por parte de los enemigos. Una amenaza de violencia física, en este caso, de tal vez ser atacados por otros pueblos. Y bien, vamos a leer versículo 7 al 12. Y dice así la palabra de Dios: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde en la cual hemos podido venir, esta tarde en la cual podemos congregarnos como tu pueblo y alabar a tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos este privilegio de adorarte, este privilegio de honrar tu nombre. Pero también ahora queremos que tú hables a nuestro corazón con tu preciosa palabra. Que pueda yo ser aquel instrumento en el cual no yo, sino tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Y podamos ser diligentes sin oír, como el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Sino que también llevemos a la práctica tu palabra. Oramos y te damos gracias en nombre del Señor Jesús, Padre. Amén. Y bien, y allí tenemos el problema nuevamente. El problema era lo que los enemigos nuevamente oyeron. Y esto era algo que, como hemos visto ya, se repetía en oportunidad. Estaban bien atentos con sus oídos parados a ver qué estaba sucediendo. Y pensaban, el enemigo estaba atento a qué pasaba. Y bien, ¿estamos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón? ¿Estamos atentos? Parece que estaban allí a la pesca, a la expectativa. Y allí en la palabra de Dios dice que en este caso se enojaron, se enfurecieron en gran manera, dice el versículo 1. El versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas. Ahora lo que podemos ver es que ya no eran unos pocos que habían escuchado,
sino que se van agregando otros enemigos. Los enemigos iban en aumento. Podrían haber pensado, bueno, en vez de disminuir, en vez de ser menos, parece que ahora eran más. El número iba agrandándose. Y otra de las cosas que podemos ver de este enemigo es que el enemigo lo iba rodeando. Y podemos ver, bueno, en el norte, venía de allí de los samaritanos, estaban oponiéndose. Por el oeste, el pueblo, los amonitas. Allí, de otra área para enfrentarse al pueblo. Al este estaban los árabes. Y al sur, bueno, estaba allí Asdod, o estos filisteos también. Y al occidente allí. Y bien, por doquier podemos pensar, aquella gente, Nehemías, estaban rodeados. Y bueno, podemos ver, volviendo allí al capítulo 4, cuando la oración de Nehemías fue contestada, los opositores vieron que la burla no les había afectado. Recordemos, la semana pasada veíamos que en el capítulo 4, versículo 4, allí, luego de la burla que le trajeron allí Sanbalat, ¿verdad? Al pueblo, Nehemías ora, oye, oh Dios. Y esa oración tuvo como resultado el versículo 6, edificamos. Bueno, no resultó la burla. Vamos a ver cómo podemos hacer para detenerla. Por lo tanto, vemos allí en el versículo 8 que ahora ellos planifican y conspiran todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Bien, si la burla no da resultado, bueno, debemos tratar de eliminar a todos aquellos que están edificando, que se están levantando. Y las amenazas van a llegar. Decíamos la semana pasada, bueno, el problema era de afuera. Los enemigos que se levantaban para que el pueblo no edificara. Por la burla, bueno, la vergüenza, el qué dirán, tal vez podía impedir que ellos siguieran. Pero ellos oraron y siguieron. Bueno, ahora el enemigo trata de impedir por el lado de una amenaza física. Bueno, si ustedes van a seguir, vamos a venir, les vamos a atacar. Y, hermanos, el diablo no es tonto, sabe cuándo atacarnos. Miramos rápidamente el jueves en el estudio de los 4 evangelios, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en Mateo 4. ¿Le tentó acerca de qué cosa? ¿Recuerdan una de ellas? ¿O la primera? El pan. El Señor había tenido una rica cena y abundante. 40 días, ¿verdad? Sin comer. Obviamente el diablo es astuto. Nosotros a veces somos ingenuos pensando que vamos a poder vencerle. Y en este caso, el ataque de los enemigos llegó en un momento oportuno, podemos decir. Lo primero que vemos en este ataque, en esta amenaza, mejor dicho, es que el pueblo vio el gran trabajo que aún le quedaba. Los israelitas estaban cansados. Dice el versículo 10, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y en medio de toda aquella situación, y tratemos de meternos allí en esa situación, no solo hubo el hecho de que se rieran de ellos, sino que ahora un escalón más están escuchando, van a venir para atacarnos, van a venir para matarnos. En el momento menos pensado van a venir. Estaban cansados. Eso lo podemos multiplicar por varias cosas más, ¿no? Y en lugar de en ese momento tal vez ellos concentrarse en lo que habían hecho, les preocupaba lo que aún quedaba. Y a veces pasa también con nosotros. En vez de preocuparnos en lo que hemos hecho, hasta dónde Dios nos ha cuidado,
a ver cómo la mano de Dios ha sido fiel, vemos el problema y parece que el problema es mucho, mucho más grande de lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Y somos los mismos humanos que en los tiempos de Nehemías. Y en esta situación ellos empezaron a ver todo lo negativo, estaba todo negro, todo mal. Como dice Corito, cuando todo parece oscuro, ¿no? Estaba todo oscuro, no había salida. Y obviamente fue oportuno este ataque. Y saben, ellos comenzaron a ver los escombros, o también se dice la basura que había quedado a consecuencia de la destrucción de los muros. Y repito, muchas veces vemos la basura, vemos las pequeñas montañas y olvidamos lo que el Señor ha hecho hasta aquí y lo que el Señor quiere que tú y yo sigamos haciendo. Y por supuesto que esta situación, en este caso, comenzó a desalentar al pueblo. Bueno, ellos comenzaron a considerar la tarea que tenían. Comenzaron a considerar, wow, qué grande es la tarea que tenemos. Wow, qué muro que tenemos que levantar. Pero en oportunidades necesitamos pasar por estos tiempos difíciles. En oportunidades necesitamos mirar a la obra y verla como lo que es, para entender de que solos no podemos seguir adelante. Solos no podemos seguir corriendo. Necesitamos de la asistencia, necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos aprender a confiar plenamente en Dios y su poder. Y pensaba, ¿no? Bueno, si tal vez el pueblo podría haber construido el muro sin la ayuda de Dios, no hubiera levantado los ojos al cielo. Y creo, hermanos, firmemente que las dificultades nos ayudan a nosotros a crecer en nuestra confianza y dependencia de Dios. Pues si no tuviéramos ninguna dificultad, tal vez no levantaríamos los ojos al Señor. Pero ellas nos ayudan a aprender. Ellas son parte de aquello que Dios está permitiendo para enseñarnos. Pero también estas nos enseñan que Él nos puede utilizar para que podamos realizar sus metas en confianza y en dependencia de Dios. Bueno, en segundo lugar, no solo ellos vieron como aquella gran labor que tenían, sino que también ellos escucharon las noticias que venían. Esas noticias aterradoras de que estos 4 pueblos que rodeaban allí a Jerusalén querían atacarles, se habían enojado, consideraban destruirles, hacerle el mayor daño posible. Versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y decía yo hace un rato, el ataque iba en progreso, ¿no? Al principio era burla para que pararan. Ahora no solo ellos querían parar la obra, sino, bueno, vamos a matarles. Y eso comenzó, no solo vieron el trabajo, sino escuchar. Hasta 10 veces, dice la palabra de Dios aquí, vinieron y les hicieron saber. Los judíos que habitaban entre ellos, dice el versículo 12, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Bueno, cuando menos esperen, el enemigo caerá sobre ustedes. Les quieren matar, los van a matar para detener la obra. Y sin duda que esta amenaza les trajo temor, miedo. Y creo que si hubiéramos estado en esta situación pasaría lo mismo. El problema no es tener miedo, entendámoslo. El problema es que ese miedo paralice o los paralizara para que no siguieran construyendo los muros. Pero, bueno,
podemos ver en este caso, ante el problema, y podemos aprender de estas dos situaciones, en primer lugar, a saber dónde tenemos que poner los ojos en nuestra carrera. Saber a quién debemos estar mirando. Eso no significa que no veamos la realidad del muro que está delante o del problema que se presenta. Pero es allí donde debemos levantar nuestra mirada más allá en nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuán cierto es que tenemos que estar atentos a qué estoy escuchando. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy permitiendo de que lo que escucho, que esté comenzando a obrar en mi vida, que vaya a detener mi vida y paralizarla de seguir cumpliendo o haciendo aquello que Dios espera de mí? ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué estamos prestando nuestro oído? Bueno, el pueblo estaba allí, pero Dios seguía estando al lado de su pueblo. Ellos podían seguir confiando en Dios, porque Dios había sido fiel. Y ante este problema, bueno, el remedio fue lo que vemos en los versículos 13 al 23. Bien, en lugar de permitir que estas amenazas les hicieran parar, bueno, y una de las cosas que observaba, los israelitas debían construir el muro. Eso es por lo cual Dios había permitido venir a Nehemías, levantar los muros de Jerusalén. Esa era la tarea que tenían. Y no había prestado atención, pero prestado atención en este caso bueno, el enemigo quería que el pueblo se detuviera de construir la muralla. Y tal vez Nehemías lo que podía haber hecho es, bueno, voy a reunir a todos los israelitas, aún a los soldados que vinieron conmigo, y le voy a hacer guerra a este ejército, a estos que están contra mí. Dios es poderoso para ayudarme. Pero ¿qué hubiera pasado? El pueblo no hubiera seguido adelante con su tarea. No hubiera seguido construyendo, si hubiera paralizado la obra. Por lo tanto, en vez de permitir que se detuviera la obra, bueno, vemos que Nehemías diseña un plan que le permite seguir edificando el muro mientras está vigilando y protegiendo allí al pueblo unos a los otros. Y saben, esta solución creó desconcierto también en aquellos enemigos. Nehemías no solo no paralizó la obra, sino se preparó para hacer frente al enemigo. Y sabes, lo primero que quiere el diablo es que tú y yo no sigamos corriendo la carrera, que tú y yo nos paralicemos, que tú y yo quedemos paralizados por las amenazas, por aquello, por lo otro, y que, bueno, en esa situación de quietud seamos presa más fácil para ser atacados. Pero bien, allí vemos cómo Nehemías organizó al pueblo y juntos fueron adelante. Y bien, lo primero que notamos es en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Hubo un problema. La amenaza ya cambió de nivel 1 a nivel 2 o al nivel que queramos darle. Ellos presentaron el problema a Dios. Y bueno, dijeron, bueno, Dios, hazte cargo. Esta es tu tarea, Dios, podemos decir. Tú toma a tu cargo. Aún antes de conocer todo lo que los enemigos tenían en mente, aún sin saber la severidad de la amenaza del enemigo, Nehemías y el pueblo se unieron a orar. Y otro aspecto que podemos ver es, en los primeros 6 versículos, veíamos que Nehemías ora a Dios. Ahora ya no solo Nehemías, sino que nos indica el versículo 9 en plural, entonces oramos, Nehemías y el pueblo clamaron. Y es evidente que el líder estaba motivando y involucrando juntamente al pueblo a orar. Y ciertamente debemos orar los unos por los otros y ciertamente debemos juntos traer nuestras peticiones delante de Dios. Bueno, presentaron el problema a Dios. En segundo lugar, recordaron
quién era el que estaba con ellos. Recordemos quién está con nosotros. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bueno, pueblo, buenos compañeros, buenos hermanos, recordemos quién está con nosotros. Me hace recordar las palabras de Moisés al pueblo cuando venían los egipcios detrás, ¿no? Él les recuerda: Dios está con nosotros. No van a haber más esos egipcios. Dios va a pelear. Nosotros tenemos que marchar. Y bien, recordemos quién está con nosotros. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés en Egipto, que estuvo con Nehemías y el pueblo, es nuestro Dios. Pablo recordaba en Romanos 8:31, diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nehemías hizo recordar al pueblo en medio de aquellas circunstancias difíciles, que traían temor, que, vinieron en un momento en que el pueblo estaba cansado. Recuerden, acordaos, el Señor grande y temible está con nosotros. Está con nosotros. Bueno, en tercer lugar, Nehemías preparó un plan de defensa. Y vemos allí el versículo 9 que dice: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bueno, Nehemías decidió velar y orar, como el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Bueno, tenemos que seguir trabajando, pero debemos seguir velando, atentos. Tenemos que poner guardias para que, si somos atacados, si nuestros adversarios vienen, podamos estar preparados. Y sigue diciendo allí en ese plan, versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Él organizó allí junto con el pueblo y las familias para estar preparados. Una parte defendía, otra parte construía el muro, y allí iban adelante. Nehemías también estaba en la misma situación. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y bien, con una mano la cuchara y con otra mano la espada. Con una mano acarreaban material y con la otra estaban allí con sus lanzas por si el enemigo atacaba. Y bien, debemos estar sabiendo de que no solo debemos estar en posición de pelea, sino que tenemos que estar en posición de marcha en nuestra vida. Hay momentos en que vamos a tener que pelear y hay momentos en que vamos a tener que ir adelante con nuestros pies del Evangelio, allí anunciando las buenas nuevas, allí, yendo adelante, y momentos en que vamos a tener que sacar la espada del Espíritu para hacer frente a nuestro enemigo. Versículo 17 del capítulo 4 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Pero algo también que podemos ver ahí en este punto con el pueblo es la defensa se basó en la participación de todo el pueblo. No fue solo Nehemías el que peleó. No fue solo Nehemías y los oficiales. No fue solo Nehemías y la gente que vino con él de Susa, sino que fue Nehemías y todo el pueblo. Tenían que estar todos unidos para pelear contra el enemigo. Y ciertamente, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos batallar juntos. Hay momentos en que debemos unir nuestras filas para enfrentar al enemigo.
Hay momentos en que debemos esparcirnos para anunciar las buenas nuevas. Pero más allá de unidos y esparcidos, orando unos por otros, para estar siendo sostenidos y, velando y orando. Porque Él está allí a la puerta. Él está allí a la puerta para ser allí atrapándonos a nosotros. Bien, Nehemías les dijo al pueblo que estuvieran atentos, ¿sí? En el versículo 19 al 20, Nehemías les dice: y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Obviamente la ciudad era amplia, ¿verdad? Y había algunos que traían materiales fuera de donde estaban las murallas. Por lo tanto, Nehemías dice: cuando escuchemos ese sonido, juntémonos. La idea aquí es: no peleen solos, no batallen solos, sino que por el contrario, unámonos, porque como decimos, la unión hace la fuerza. No te sientas un llanero solitario, queriendo batallar tu pelea solo, sino recuerda de que, podemos y debemos juntos estar batallando, uniendo nuestras oraciones, uniéndonos hombro con hombro. Pero aún está claro, diciendo Nehemías, más allá de que estemos juntos y pensemos que somos muy fuertes, juntémonos y nuestro Dios peleará por nosotros. Dios es el que va a pelear. Dios en Él nos va a dar la victoria. Bien. Aún con todos estos preparativos, ellos sabían que era Dios quien ganaría la pelea. Y no está en nosotros la victoria, sino que está en nuestro Dios. Bien, versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bien, no obstante, ellos sabían de que sí, Dios iba a pelear, pero ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que seguir en la obra. Ellos tenían que seguir corriendo. Ellos tenían que tener sí la espada, pero saber que Dios pelearía por ellos. Y bien, en cuarto lugar, Nehemías no solo pensó el plan, sino que también se organizó de tal forma para poder continuar y llevar adelante la tarea. ¿Sí? Aquella tarea de levantar los muros estaba bajo amenaza. Por lo tanto, en los versículos 16 al 18, ¿sí? Vemos, como leíamos, los trabajadores tenían sus armas en su mano y también allí para defenderla. Y dice el versículo 16: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Necesitaban trabajar y necesitaban estar preparados. En este caso, una cosa no excluía la otra. Estaban cada uno en su función. El que acarreaba, el que levantaba, aún el que estaba tocando la trompeta. Cada uno en su tarea, pero cada uno con un mismo propósito: edificar los muros y estar vigilantes y preparados contra las acechanzas del enemigo. Nehemías no permitió que aquella amenaza, Nehemías junto al pueblo, no permitieron que aquellas amenazas detuvieran la obra. Tampoco él se dio por vencido
aun cuando las fuerzas habían decaído en aquellos de Judá, porque él sabía que el Señor estaba con ellos. Dios le había probado su poder cuando él tuvo que presentarse ante Artajerjes y plantearle allí, ¿verdad?, la petición de poder ir a Jerusalén para edificar los muros. Y cómo Dios obró en el corazón de aquel hombre, que años atrás había paralizado la obra. Él estaba recordemos lo que Dios ha hecho, y podamos confiar en lo que Dios puede seguir haciendo. Y bien, ¿cuál fue el resultado? En el versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Bueno, la táctica y el plan de Nehemías surtió efecto. Nehemías reconoció que quien había desbaratado el plan no fue él ni el pueblo, sino que fue Dios. Versículo 15 nuevamente. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Bueno, 90 años atrás, los samaritanos habían frustrado el plan de que se reconstruyera el templo. Lo pueden ver esto en Esdras capítulo 4, versículo 5. Ellos habían impedido que el templo se construyera. Y por aquí dicen que Esdras fue el que escribió el libro de Nehemías, porque las mismas palabras que se usaron en Esdras 4:5, que los enemigos desbarataron el plan de construir, son las mismas palabras que se usan ahora, diciendo Dios desbarató el plan de los enemigos para impedirnos construir. Dios había dado victoria, en este caso, a su pueblo ante las amenazas. Una vez más los enemigos fueron vencidos. El pueblo siguió adelante con la tarea que Dios le había dado: reconstruir los muros para la gloria de Dios. Hermanos, recordemos, Dios está con nosotros. Dice allí en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios está con nosotros. Y es nuestra confianza y dependencia en Él lo que va a ayudar a que podamos seguir adelante construyendo, más allá de las amenazas, más allá de las dificultades, sabiendo que la victoria está en nuestro Dios. Y como bien decíamos al principio, bueno, tenemos que estar preparados, listos para enfrentar a los enemigos de la obra de Dios, quien no pierden oportunidad de socavar la obra. No van a perder oportunidad de impedir de que sigamos reconstruyendo. Y obviamente se requiere de la vigilancia continua para estar listos. Se requiere de la vigilancia continua para defendernos del adversario, del enemigo que se va a levantar. Y bien, no podemos ganar ninguna batalla solos. Necesitamos de Dios. Y bien, en este caso, tal vez las situaciones que estaban enfrentando, la burla, como bien mirábamos en los primeros versículos, las amenazas, ¿sí?, llevaron tanto una cosa como la otra a Nehemías y al pueblo a estar de rodillas. Bueno, necesitamos también reconocer que necesitamos de rodillas estar. Es allí donde comenzamos a obtener la victoria contra el enemigo. Es allí donde vamos a poder obtener la fortaleza para vencer. Pero también necesitamos saber que necesitamos los unos de los otros para juntos estar firmes,
yendo adelante con la tarea que Dios nos ha dejado, yendo adelante en nuestro caminar, pero también preparados para enfrentarle a Él. Sabiendo, como bien decíamos allí en Romanos 8:31, ¿verdad?, que Pablo le recordaba allí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, que podamos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que al ver a nuestro Dios podamos saber, el que está con nosotros es poderoso para llevarnos sin caída hasta el fin. Vamos a ver. Señor, gracias por poder mirar a tu palabra. Gracias, Dios, por poder, Dios, tener el privilegio de reunirnos en esta tarde, como bien decíamos, pero también el privilegio de poder meditar en tu palabra. Y Dios, sin duda que no estamos solos, tú estás con nosotros. Y tú eres aquel Dios poderoso que dio la victoria a aquel pueblo, desbarató las acechanzas del enemigo. Y eres el mismo Dios poderoso, el cual puedes ayudarnos hasta el fin. Por eso, Dios, que podamos recordar tu palabra, podamos recordar que necesitamos sin duda tener la espada del Espíritu en nuestra mano, sabiendo que el enemigo está allí esperando, pero sabiendo de que tú, Jesucristo, ya le venciste. Como dice allí, cantamos, con gran poder resucitaste y allí venciste al enemigo. Por eso en ti hay poder. Y Dios, pedimos que recordemos y practiquemos tu palabra cada día. Oramos y quedamos en tus manos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.